Buenos días. Soy Lady Catalina Morales, estudiante del primer semestre de maestría en toxicología de la Universidad Nacional. Hoy les voy a hablar sobre las intoxicaciones alimentarias. Bien, las intoxicaciones alimentarias se definen como aquella intoxicación provocada por cualquier producto alimenticio que puede contener sustancias tóxicas, gérmenes, microorganismos que pueden afectar la salud del humano, metales o aditivos, hormonas, etcétera, que pueden provocar intoxicaciones. Los alimentos pues, que se consumen diariamente pueden contener estas sustancias de manera natural o también pueden adicionarse en los procesos de fabricación o en la cocción. Muchas de estas sustancias alteran las cualidades nutricionales de los alimentos y en ocasiones pues, puede que no sean seguras para el consumidor final. Por ejemplo, en nuestro país, según los datos del Instituto Nacional de Salud, para el año 2014 se presentaron 9.730 enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Quiere decir que es una gran cantidad que se pueden presentar, y eso que estamos hablando solamente de datos que fueron registrados, más todas aquellas situaciones de intoxicaciones alimentarias que no fueron reportadas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año entre 1993 y 2002 se presentaron 6.332 brotes y 230.141 casos y 317 muertes por intoxicaciones alimentarias en América Latina. Pues estos datos nos pueden indicar una gran relevancia que tienen las intoxicaciones alimentarias en nuestro medio, y más aún en países subdesarrollados, en las que en ocasiones los procesos industriales no han sido estandarizados de manera adecuada o simplemente no se cumple con la normatividad o las buenas prácticas de manufactura. O también se presentan la ingestión de alimentos que han sido expuestos a sustancias contaminantes. Bueno, dentro de los factores de riesgo que predisponen a la intoxicación alimentaria, pues se pueden presentar los alimentos que se encuentren crudos o mal cocidos, el almacenamiento de alimentos, bien sea que no cuenten con la temperatura adecuada o que presenten alta humedad. También, pues, como les venía diciendo, la ausencia de las buenas prácticas de manufactura o la ausencia de las buenas prácticas agrícolas pueden provocar esto. También las contaminaciones cruzadas presentadas en equipos o utensilios, y también aquellas sustancias químicas que son adicionadas con el objetivo de conservar o mejorar las características organolépticas de los alimentos, como son los aditivos alimentarios, o aquellas situaciones en que los alimentos se someten a exposición de contaminantes, provocando la contaminación de ellos por la presencia de metales pesados, por ejemplo. Algunas sustancias químicas que pueden encontrarse son, como ya los había mencionado, los aditivos, que bien sean, pueden ser aromatizantes, colorantes, conservantes, antioxidantes, edulcorantes, entre otros. Los metales que se pueden presentar por, por contaminación generalmente pueden ser bien el plomo, el mercurio, el níquel, el arsénico, el antimonio, el níquel, entre otros. También en alimentos de origen animal, como la leche y la carne, se pueden presentar también las hormonas, que son como residuos de los antibióticos que se les pueden estar aplicando a los animales. También se encuentran otras sustancias químicas que son de origen vegetal, algunas de ellas de manera natural, como por ejemplo en las plantas y en los hongos o setas, que por sí mismas presentan la sustancia tóxica. Y por lo general se llegan a confundir con plantas o setas que son comestibles, y de ahí la causa de intoxicación. Algunas de ellas se presentan de manera accidental, porque existe la confusión, más en otros casos se realizan de manera intencional, porque se pretende también tener, pues presentar alucinaciones, ya que algunas de ellas tienen la capacidad de producir esto, pero generalmente estas intoxicaciones también vienen acompañadas de otra sintomatología. También podemos encontrar como causas de intoxicaciones o toxinfecciones las bacterias, los virus, los protozoos o parásitos. Y también otro tipo de intoxicaciones que se presentan es por las moléculas tóxicas que presentan algunos peces y algunos moluscos o mariscos eh, de consumo humano. Bueno, es importante reconocer que debe existir una diferencia entre la que es una toxinfección y una intoxicación alimentaria, ya que la toxinfección se causa generalmente por el consumo de alimentos que son contaminados con microorganismos.
Es decir, bien sea porque estos microorganismos generalmente son patógenos, estos pueden ser adquiridos por contaminación, generalmente por falta de buenas prácticas de manufactura, y son las que se llaman toxinfecciones, más las intoxicaciones alimentarias se causan ya por los residuos o por los subproductos que ellos producen, valga la redundancia, porque bien son las toxinas o también, como les indicaba anteriormente, las intoxicaciones eh, se pueden producir por las sustancias químicas adicionadas eh, de manera adicionadas, o las que son las que se contienen de manera natural. Bueno, como algunos tóxicos de manera nada que se encuentran naturalmente en los alimentos, pues como les comentaba, tenemos las setas o hongos. Eh, También tenemos por otro lado la de los peces venenosos de la familia Tetraodontidae, como es el pez globo, muy conocido por la tetrodotoxina, que en Japón ha provocado la muerte de muchas personas, provocando desde la parálisis hasta llegar a la muerte cuando se consume una gran cantidad de la sustancia tóxica y no se ha atendido de manera adecuada en los hospitales o clínicas. También la presencia de micotoxinas. Esto se debe a una contaminación y falta de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. ¿Cómo se generan? Bien por la presencia de altas humedades, falta de ventilación, manipulación inadecuada, tiempos prolongados de almacenamiento. Van a presentarse sobre todo en cereales y harinas. Y pues como es bien sabido, los cereales y harinas son de alto consumo en nuestra región, luego puede ser una causa muy grande de intoxicaciones alimentarias. Por otro lado, pues como les comentaba, los moluscos, que también algunos de ellos eh, contienen la sustancia tóxica como tal, pero hay que tener claro que la cocción o someterlos a altas temperaturas no va a eliminar la sustancia tóxica. Entre ellos se puede producir bien sea la intoxicación, los síntomas como parálisis, diarrea, o incluso se le llama alguna la biointoxicación amnésica, que va a producir pues, amnesia ya en las personas de edad mayor, cuando ya la sustancia se va a tratar 24 horas después de que se ha consumido. Hay otros contaminantes, como les decía, que son de origen artificial. Algo que no les había mencionado que pueden ser también los subproductos de la limpieza, pero en este caso no hablaríamos de una intoxicación alimentaria exactamente, porque de ellos ya hablaríamos de otro tipo de sustancias que tienen compuestos de cloro o que vienen de compuestos plaguicidas y demás. Pero es bien importante tener en cuenta, por ejemplo, los aditivos alimentarios. ¿Por qué? Estas son sustancias que la industria ha venido adicionando a los alimentos, bien por procesos de conservación o también por mejorar las características organolépticas de los productos. Para ello existen unas ingestas diarias admisibles diarias que se encuentran tabuladas de acuerdo a la FAO y el Código Alimentarios. Sin embargo, cuando aquellas empresas que no cuentan con la certificación adecuada o cuando las ingestas de estos alimentos sobrepasan la dosis recomendada diaria, pues estamos incurriendo en que puede existir una intoxicación alimentaria, en ocasiones con manifestaciones inmediatas, bien sean con alergias, con dolores estomacales, con síntomas o con brotes en la piel, o también se puede manifestar a largo plazo como se ha demostrado en niños, que afectan el comportamiento, bien sea provocando síntomas de hiperactividad. Los metales pesados generalmente se adquieren es por contaminación o porque los alimentos, bien sea como los vegetales de hojas verdes o algunos tubérculos, han crecido en suelos que están contaminados por estos metales, bien sea el plomo, excesos de zinc, excesos de calcio, o también, por ejemplo, el metilmercurio, como es el caso muy conocido en Minamata por contaminación a las aguas del océano. También estos metales se están acumulando dentro de la cadena trófica, provocando que en el consumidor final se encuentren concentraciones más elevadas, y es donde se comienzan a manifestar los síntomas que en muchas ocasiones se presentan por consumo crónico, y pues los síntomas o las enfermedades van a ser a largo plazo. Otro de los contaminantes comunes en alimentos son los residuos veterinarios o las hormonas y los hidrocarburos aromáticos como los HAP, que son los productos del calentamiento de las grasas a altas temperaturas, o también porque no se hacen unos procesos de ahumado correctos en la fabricación,
o porque no se obtienen de manera correcta en los procesos de fabricación, por ejemplo, los aceites de oliva o de orujo. Es importante, y como les venía diciendo, las intoxicaciones alimentarias ocupan un renglón muy grande dentro de las enfermedades provocadas, provocadas o intoxicaciones por agua y alimentos. Lo importante y el análisis que le doy de la toxicología en mi vida como química de alimentos es que se deben crear políticas públicas que realmente permitan actuar y disminuir estos casos de intoxicación, porque en muchas ocasiones los primeros afectados son niños, que es un rango de población muy importante. ¿Por qué es importante crear estas políticas de salud pública? Porque a pesar que existe un control muy grande, no es suficiente para disminuir esta cantidad o no ha sido la delimitante para que algunas personas con fines que no son realmente positivos para una sociedad sean controladas y que se elimine por completo los daños que pueden producir en la vida de un ser humano. Muchas gracias por su atención.